Digamos, nosotros sabemos que si logramos ordenar el mercado de trabajo de la citricultura, vamos a generar un impacto económico muy superior a todo lo que gastó CAFEC en la región. Perfecto. Imagínense ustedes que las conclusiones en las cuales nosotros arribamos con este tema son más que interesantes. ¿Por qué? Porque lo que nos lleva a entender cómo se ha dado la dinámica histórica del mercado de trabajo citrícola. En la década del 80 y comienzo de la década del 90 era un mercado formalizado en gran parte, que funcionaba bien, digamos, pero con cambios que hubo en el sindicato, cambio también de una cultura empresarial, se dio que determinados productores, determinados contratistas optaron por informalizar a sus trabajadores y con eso reducir el costo, porque formalizar tiene un costo. Entonces, lo que detectamos es que esos productores tuvieron una ganancia extraordinaria. Imagínense que el precio de la fruta, el costo de la cosecha para el productor primario es aproximadamente el 30% de lo que vale la fruta. Exacto. Y decimos que ese 30%, las cargas son el 50%. Entonces, si decimos que el productor que informalizó el trabajo de cosecha obtuvo una ganancia extra del 15%. Proyectado esto al volumen que manejan, es una ganancia realmente extraordinaria. Abismal. Hemos tenido productores que han tenido originalmente una ganancia extraordinaria. ¿Por qué? Porque vendían la fruta como si estuviese en blanco, la mano de obra, pero no estaba en blanco. ¿Bien? Pero ¿qué pasó? Y esto es lo que hay que entender porque es realmente importante. El vecino comenzó a hacer lo mismo. Y teniendo un sindicato como el que hay, este proceso se fue masificando y todos empezaron a informalizar la mano de obra. ¿Bien? Que hoy, como les digo, está cerca del 100%. Pero ¿qué pasó? ¿El mercado le sigue pagando la fruta como si la mano de obra estuviese en blanco? No. El mercado, dominado por los formadores de precios, hoy le está pagando la fruta como si la mano de obra está en negro, al punto que si un productor aisladamente quiere tener a todos sus trabajadores en blanco, como corresponde, prácticamente no tiene competitividad. Exacto. No puede competir porque el mercado no le está pagando ese costo de 2 pesos por 50 por kilo. Vos sabés que el informe Entonces, las conclusiones que arribamos con este informe sí. Es que si logramos que el mercado de trabajo se formalice en un 100%, ese costo el mercado lo va a pagar. ¿Quiénes lo van a pagar? Lo van a pagar los formadores de precios, lo van a pagar los supermercados, lo van a pagar, la va a pagar la verdulería, lo va a pagar el exportador o lo va a pagar la juguera. Exacto. Pero esos 2,50 por kilo es algo que el sector primario lo tiene que trasladar a la cadena de valor y el mercado lo va a pagar, porque también hemos estudiado esa cuestión. ¿Y por qué es importante este informe? Porque nos cambia el eje de cómo se ha dado la discusión histórica. Acá no hay un problema entre trabajador y empresario. Es decir, por supuesto que hay conflictividad, alta conflictividad, porque la informalidad genera alta conflictividad, mucho juicio, mucho ausentismo, mucho personal que llega drogado, que llega en mal estado, mal vestido, mucho problema. Pero lo que tenemos que entender es que el trabajo y el productor tienen que estar de la mano dentro de la cadena de valor para posicionarse contra los otros eslabones de la cadena de valor, de modo tal de que puedan tener un mercado de trabajo en blanco, formalizado, previsible, sin riesgos judiciales, sin abogados de por medio, y trasladándole esos 2,50 por kilo a los otros eslabones, que como les digo, se pueden trasladar perfectamente porque el mercado puede pagar perfectamente esos 2 pesos con 50 como los pagaba antes, porque la fruta compite contra otras frutas. Y los cítricos es una fruta que entre todo es muy económica, comparado con la ciruela, con la manzana, con otras frutas que son mucho más caras. Es decir, el mercado lo va a pagar, esto lo hemos sondeado incluso con grandes cadenas de supermercados. Eduardo, en verdad, a decir honor a la verdad, yo es el primer informe que, lógicamente, algunos organismos y los organismos nacionales lo deben tener, porque la citricultura no es nueva y debe haber muchos estudios de ciertas características, o al menos para sacar este tipo de conclusiones que sacaste vos.
pero también te digo, yo desde que me conozco en la zona, se está hablando con respecto a la relación laboral de los cosecheros y demás. Cuando uno habla con los productores dice, a mí me interesaría que el cosechero esté en blanco, porque además es un costo que yo lo puedo después descargar por intermedio de IVA o algo parecido, pero no encuentro absolutamente todo lo que sea raleo, todo lo que sea poda y demás. Es cierto, es absolutamente en negro. Ahora, también por el otro lado, conversando con organismos oficiales, a mí me da la sensación que hay alguien que está metiendo la tranca, digamos, para acá, porque he asistido a reuniones desde el punto de vista periodístico en donde estaba la FIP, en donde estaba el Ministerio de Trabajo, en donde estaba FESIER, en donde hasta hace el año pasado se presentó una modificación en el convenio laboral, en el convenio de trabajo, que a veces la modificación en el convenio de trabajo lleva 6, 7 o 10 años, se cambió en 6 meses. Y sin embargo, la cuestión sigue igual. Digo, la pregunta es cierto, se llegaron a estas conclusiones. ¿Crees que hay algún sector que por allí no le conviene esta cuestión de que el trabajador esté en blanco? Por supuesto que hay quienes les conviene que el trabajador no esté en blanco. Que son básicamente el sindicato. Cuando el sindicato le conviene a una empresa que trabaje con el trabajador en negro y sacar una ventaja de esa infracción. Porque además el sindicato por ahí se dice que arma todas las cooperativas para venir a cosechar también, esa es la cuestión, ¿no? Claro, es decir, de esa situación de ilegalidad se saca, llamémosle cometa, llamémosle como sea, pero se saca una ventaja. Y ahí hay un sujeto interesado. También puede haber otros sujetos interesados como los exportadores, que ellos al vender en dólares, cuanto menos paguen la fruta, mejor, y puedan llegar a tener una mirada muy poco comprometida con la sociedad. Pero acá la realidad es que esto es un problema importante, de envergadura. Estamos hablando de 8.000 personas que podrían tener, por 2 pesos por 50 por kilo, podrían estar en blanco, podrían estar aportando a su jubilación, podrían tener una obra social de verdad, podrían tener vacaciones, podrían estar en condiciones de ser capacitados, podrían cumplir con el presentismo. Estamos hablando de productores que podrían evitarse todos los juicios laborales de por medio que hay cuando se da la informalidad y el riesgo que supone. Podríamos tener productores que cuenten con un esquema de trabajo que les permita planificar. Y hoy no tenemos eso, digamos. Hoy el que pierde es el sector primario, pierde el trabajador, y esto hay que comprenderlo también, pierde el productor. Digamos, el productor no está sacando ninguna ventaja de esta situación, está perdiendo. ¿Por qué? Porque, como le digo, el mercado hoy le está pagando la fruta como si la gente trabajase en negro. Nosotros lo que tenemos que correr es correr esa raya y trasladarle esos 2 pesos con 50, que es el costo de formalizar por kilo, de formalizar al trabajador. Tenemos que trasladárselo a las otras cadenas, a los formadores de precios, es decir, a los supermercados, a los exportadores y a las jugueras. Tenemos que dar ese paso porque, como le digo, es un problema de envergadura que atenta contra las ciudades que aportan la mano de obra. Yo resido en Concordia y lo veo a diario. Es decir, Concordia tiene 8.000 familias que van a diario a trabajar a diversas regiones de la zona y del departamento Federación, y que no tienen la más mínima capacidad de ahorro, no tienen cultura de trabajo, no pueden levantar su propia casa, hay que estar asistiéndolo continuamente. Es un problema de tipo estructural para las ciudades que aportan la mano de obra. Totalmente. Entonces, y hablando de precios, Eduardo, hay que darle... No es un tema privado entre el trabajador es un tema que hay que darle envergadura política. Exacto. Y si hay alguien que se está beneficiando de la ilegalidad, bueno, trabajar, poner las cosas sobre la mesa, pero saber que tenemos que encontrar una solución, porque esto le conviene a la producción primaria y le conviene a las ciudades que aportan la mano de obra.